Bueno, 18:45. Todavía siguen las repercusiones, los debates sobre la participación de Javier Milei, el primer mandatario, en este acto en el Chaco, con una iglesia evangélica conducida por un carismático pastor que se llama Jorge Ledesma, ¿no? La iglesia se llama Portal del Cielo. Bueno, allí, con su estilo, saludaron y avalaron todo lo que decía Milei, un Milei muy duro, hablando directamente en contra de la justicia social. Ya había insinuado esto en algunas oportunidades, pero ahora directamente dice que es un robo y es un pecado capital, inclusive, ¿no? Bueno, después de esto ha surgido un debate muy interesante sobre, a ver, qué poder tienen los sectores evangélicos hoy por hoy en la política. Porque de hecho son un actor de poder. Aquí, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe integran el gobierno de Maximiliano Puyaro. Tienen diputados, tienen funcionarios, controlan áreas importantes del gabinete. Bueno, a nivel nacional, ¿qué poder tienen? ¿Pueden, cómo podemos decir, terminar de hacer ganar o hacer perder a un candidato? Bueno, son debates muy interesantes, ¿no? Al respecto vamos a hablar con Juan José Gianni, que es filósofo de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Gracias por llamar. Bien, gracias por atendernos. Un gusto. Quería consultarte por este tema, porque bueno, siempre tenés una mirada muy ecuánime, ¿no? Y muy acertada sobre diferentes cuestiones. ¿Qué poder tienen hoy los sectores evangélicos? ¿Tienen la posibilidad de direccionar el voto, como dicen muchos? ¿Es humo, dirían otros, los más escépticos? ¿Qué poder tiene hoy por hoy el evangelismo en la política argentina? Bueno, yo diría es un poder que ha crecido, yo diría más en el plano simbólico que en el plano de las herramientas de poder, por decirlo así, ¿no? Cosa que en otros países de América Latina han avanzado más, qué sé yo, en Brasil, por ejemplo, sabemos que tienen, qué sé yo, cadenas de televisión, ¿no? Ujú. Eh, Bueno, Aquí en Argentina no. pusieron un presidente en Brasil que es Bolsonaro. Bueno, allá, claro, allá en Brasil el evangelismo, vamos a llamar el evangelismo de derecha, porque una cosa importante acá es que el movimiento evangelista es un movimiento complejo, es como la Iglesia Católica en ese sentido, ¿no? Ujú. Eh, Quiero decir, Diverso, el hecho que diverso. haya un presidente libertario de derecha hablar allí y lo hayan aplaudido, no quiere decir que todo el evangelismo sea como el pastor, este pastor Ledesma, ¿no? El Ujú. evangelismo es un movimiento complejo. Por ejemplo, el otro día recomiendo el reportaje que le hicieron en el diario La Capital a Walter Guione, que es, como vos decías, lidera una agrupación evangélica que está en el Frente Unidos. Sí, diputado provincial. Eh, Ujú. Exactamente, con apreciaciones, yo diría, bastante críticas sobre el perfil del discurso de Milei. Entonces, el evangelismo no hay que asociarlo necesariamente a una ideología, ¿no? Eh, pero efectivamente, en el caso de Brasil, decías vos, es un evangelismo que podríamos llamar rápidamente de derecha, pero bueno, no, insisto, no todo el movimiento reformista, quiero decir, de las iglesias metodistas, anglicanas, etcétera, hasta los evangélicos, son ideológicamente diversos, Ujú. pero efectivamente hay un crecimiento en fieles, un crecimiento digamos, en creyentes, en expansión de las iglesias. Hay evidentemente un cierto aprovechamiento, un deterioro del peso simbólico de la Iglesia Católica. Ajá. Eso es real, Ujú. eso está medido, es así. Ujú. Eh, Hay una capilaridad social del movimiento evangélico que es importante, en general en América Latina, también en Argentina, eso es real. Y efectivamente eso ha empezado a tender vínculos con la política, ¿no? Con el gobernador Puyaro, también, Ujú. efectivamente. Milei allí hace una tarea, evidentemente, de tratar de llegar a ese mundo. Entonces, ahora, ¿qué influencia tiene eso en el voto? Relativo, ¿no? Ujú. Yo soy de los que cree que, yo soy por lo menos en la Argentina, tal vez en países más integristas sea distinto, ¿no? Pero en países como la Argentina, que tiene una especie de tradición laica fuerte, no hay una tradición directa desde la simpatía religiosa a la simpatía política, ¿no? O Ujú. fíjate, yo siempre cito el caso del Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco fue una figura muy influyente, durante una talla, una envergadura internacional enorme. Sin embargo, la traslación
de su peso simbólico ecuménico a la política argentina fue relativamente bajo, ¿no? Claro. Es decir, no hubo allí incluso él se cuidó mucho de involucrarse en la llamada grieta. Entonces, el traslado de la creencia religiosa a la opinión política no es directo, es mediato. Yo no lo considero decisivo, si bien todos los políticos, y es entendible, intentan tender puentes allí para ganar algún tipo de influencia. Eso es, yo diría, forma parte del juego de la política, pero no le daría un peso excesivo en la formación de la opinión pública. Esa es mi primera impresión. ¿Por qué han avanzado tanto y avanzan los sectores evangélicos de la Argentina? Una primera conclusión es por el aumento de la pobreza, pero me parece muy lineal eso, me parece a mí, ¿no? Que esto lo dicen algunos intelectuales hoy por hoy, lo están diciendo. Yo recuerdo, no hace mucho, hablé con un dirigente del peronismo, no lo voy a quemar, no voy a dar el nombre, pero cuando le pregunté y le decía, bueno, ¿estás construyendo los barrios? ¿No? ¿Tenés alguna unidad básica, algo de los barrios? Y me dice, no, eso es pérdida de plata, me decía, en off. Yo azorado, ¿no? Escuchando esto, eso es pérdida de plata. Hoy directamente tenés que hablar con los evangélicos, hablar con el pastor, hablas con Menganito, pero hablas directamente con los evangélicos que son los que conocen los barrios, ¿no? Y me dejó pensando, por una parte digo, qué hija putés esto que está diciendo. Yo soy de los que creen en la militancia, y la militancia de cualquier ideología, pero la militancia al fin. Pero por otra parte digo, algo de realidad tiene esto, porque hoy los líderes evangélicos están instalados en lo más profundo de la sociedad. Bueno, yo creo que es un fenómeno, digamos, por supuesto, que tiene aristas, tiene facetas. Yo creo, y hago un diagnóstico muy genérico, muy genérico. Yo creo, entiéndase lo que voy a decir a continuación, la Iglesia Católica se ha burocratizado. Seguramente hay militantes parroquiales muy abnegados e importantes, eso no lo desconozco, pero vista en perspectiva histórica, la Iglesia Católica ha ido como burocratizando su estructura, ¿no? O sea, ha ido perdiendo cierto contacto con el mundo llano, incluido el mundo popular, y me parece que esa burocratización va además, recordemos que la Iglesia Católica en los últimos años ha recibido golpes muy duros, ¿no? Por ejemplo, el más saliente, me parece a mí, es la denuncia de pedofilia. No nos olvidemos, eso fue una cosa, para mí fue un golpe moral enorme a la Iglesia Católica, ¿no? Le ha hecho perder mucha autoridad moral el episodio estos episodios que se revelaron de manera escandalosa, digamos, eso es un golpe muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que esas situaciones y cierto anquilosamiento de la práctica religiosa, de la estructura organizacional de la Iglesia Católica, ha dejado un campo orégano para algo que es una dimensión fundamental de la vida popular, la religiosidad, independientemente de lo que piensa cada uno, ¿no? Yo no tengo creencia religiosa, pero evidentemente la religiosidad es una dimensión fundamental de la existencia humana. Relacionabas a esto del evangelismo y el avance con la derecha, y yo pensaba esto, digamos, tuvimos un papa como Francisco que en algunas cuestiones, como por ejemplo el aborto, el tema de la homosexualidad, era bastante ambiguo en algunas cuestiones, y los evangélicos son tajantes en esto. Estamos en contra del aborto, estamos en contra de lo LGTB, ¿no? Es como un mensaje mucho más directo y duro, mucho más asequible para el habitante más llano. No sé si lo ves así. Sí, en general yo creo que las iglesias, puede haber, porque hay católicos y católicos y evangélicos, en general las iglesias, respecto a estos temas que vos mencionás, que se llaman, vamos a llamarle temas de índole moral, para ponerle un término genérico, tiene una posición conservadora. La palabra conservadora no la uso acá como una calificación, sino como una descripción, es decir, pretenden mantener ciertas tradiciones, ciertas lógicas que tienen que ver con el rechazo a la despenalización del aborto o al matrimonio igualitario. Eso es una característica en general de las iglesias, ¿no? Yo diría en Argentina y me parece que al menos en todo Occidente. Ahora, ¿dónde yo diría está puesta la diferencia? ¿No? Por ejemplo, vamos al discurso de Milei del otro día. El discurso de Milei contra la justicia social es un discurso que va contra el Rerum Novarum, que es una encíclica de la Iglesia de la época de Juan XXIII del siglo XIX. Es decir, la Iglesia Católica ya en el siglo XIX consideraba que la justicia social era un valor fundamental de la vida en comunidad, justamente para
al calor del surgimiento del capitalismo, ¿no? Entonces, la justicia social lo toma la doctrina social de la Iglesia hace 150 años. Entonces, ahí me parece que hay una diferencia. Por ejemplo, no tanto en la cuestión moral, sino en la cuestión de, digamos, del orden económico-social. Entonces, ahí la Iglesia Católica, con sus matices, ha tenido posiciones siempre, y el Papa Francisco ni hablemos, ¿no? Posiciones más bien firmes en la defensa de la inclusión social, por decirlo así. El movimiento evangélico ahí es más ambiguo, efectivamente. En general, el reformismo protestante ha tenido posiciones más individualistas, ¿no? Más destacando una especie de etos competitivo. Si uno compara la religión católica, es decir, la catolicidad con el protestantismo, la catolicidad es más comunitarista y el protestantismo más individualista. Esto es así. Esto es lo que decía Max Weber de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Exactamente. Claro. Con sus matices, ¿eh? Todos sus matices, si uno haces un corte, efectivamente, el reformismo protestante tiene un carácter más individualista y la tradición católica más comunitarista. Eso es así. Entonces me parece que ahí mete la cuchara, o intenta hacerlo, o de hecho ha pasado, por ejemplo, en Brasil, ahí aparece la brecha, lo que sería la vía de ligazón entre movimientos libertarios y los evangélicos. Pues yo diría por ahí, ¿no? Ahora, bueno, después hay otras facetas que son más complicadas, ¿no? Porque, por ejemplo, todo ese trabajo barrial, ¿no? Tiene una dimensión solidaria, ¿no? Eso también es un fenómeno complejo, porque esa tarea de, por ejemplo, de trabajo con los drogadependientes, por ejemplo, en las cárceles pasa una cosa que es muy sintomática, que existen pabellones protestantes. Entonces las personas que ingresan a las cárceles, muchas veces son adictos, se curan, por llamarlo de alguna manera, o se recuperan de esa adicción o de esa vida ligada al delito, en los pabellones protestantes. Claro. Eso es muy llamativo, ¿no? Ahí como el evangelismo le ha ganado un territorio a la religión católica. Y bueno, será tarea de los católicos que recuperar ese terreno, pero es un dato. Efectivamente allí hay un avance social del evangelismo siempre en comparación. Por supuesto, hoy sigue habiendo, por supuesto, mucho más católico que evangélico. Sí, no es que la Iglesia Católica sigue siendo peso dominante, pero ahí ha ido cediendo terreno, es así. Me parece que en ese avance, evidentemente, hay un intento desde las derechas políticas de ganar territorio aprovechando ese avance evangélico. Eso, volviendo al caso que nos trae esta conversación, genera reacciones también, porque evangélicos como Walter Guione, al cual leí el otro día, no están de ninguna manera dispuestos a aceptar ese discurso, un discurso como el de Milei. Entonces ahí también para no pensar que el evangelismo necesariamente tiene que acompañar ideas radicales como la de Milei. Bien. Muchas gracias por el contacto, Juan. Bueno, querido, que esté bien. Buenas tardes. Adiós.